Muy buenos días, amigos. Dios le continúe bendiciendo. Se habla el hermano Juan Collazo. Aquí estoy en el Monte Oret de Vega Alta y estoy pues retirado aquí a sola con Dios, y estaba meditando, reflexionando, ¿verdad?, de la situación que estamos atravesando, y en medio de todas las circunstancias que estamos atravesando es bien normal el que, ¿verdad?, nos preguntemos pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? O quizás hay alguien que en este momento se pregunta, ¿existe Dios? Porque si existe Dios, ¿por qué está sucediendo las situaciones que están aconteciendo a nivel mundial? ¿Verdad? Constantes terremotos, temblores de tierra, ¿verdad? Obviamente lo del COVID-19, el virus del coronavirus que ha matado, se estima, ¿verdad?, ya en los Estados Unidos solamente más de 100.000 personas, y circunstancias difíciles, circunstancias muy tristes, una crisis mundial que estamos viviendo. En medio de la crisis, ¿verdad?, pues a veces es muy fácil decir dónde está Dios, o quizás existirá Dios. Son las preguntas que nos podemos hacer, o que se puede hacer el ser humano, ¿verdad? Y esto es simplemente una breve reflexión para el amigo que pueda reflexionar, ¿verdad? Dice el Salmo 42, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezada una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Este Salmo 42, ¿verdad?, estos versículos que he leído, de la versión Nueva Traducción Viviente, habla de... El escritor de este salmo de por sí pues fue uno de los hijos de Coré, ¿verdad? Que el Coré fue uno de los grupos que se levantó en la rebelión en el desierto contra Moisés, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y los hijos de Coré específicamente pues eran escogidos entre los levitas, que eran los adoradores del templo, los que estaban encargados de la adoración, de la música en el templo. En este momento en la historia ellos se encontraban exiliados fuera, ¿verdad?, de Israel, fuera de su lugar, de donde ellos vivían, obviamente. Y él sentía una profunda tristeza en su corazón al estar lejos, no solamente de su tierra, sino al estar lejos de la casa de Dios. Así quizás hay muchas personas en medio de esta crisis que anhelan estar cerca de la casa de Dios, ¿verdad? Y sé que pues en este momento también existen unas restricciones que no permiten en este momento, ¿verdad?, congregarse, o por lo menos congregarse a cierta cantidad de personas. Pero esa era la crisis que tenía esta persona, uno de los hijos de Coré, en ese momento dado de la historia. Y es tremendo porque me llama la atención que a él le decían: ¿dónde está tu Dios? Porque es normal, como le estaba mencionando, de que en medio de una crisis alguien te cuestione a ti también, ya que tú proclamas conocer a Dios, o tú proclamas tener a Dios en tu vida o en tu corazón, y alguien te puede cuestionar, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Y él decía: mi alma tiene sed de ti, ¿verdad? Aquí dice en la versión Nueva Traducción Viviente: tengo sed de Dios, del Dios viviente. Y se comparaba como el siervo anhela las corrientes de las aguas. Yo no sé si a usted en algún momento le ha llegado ese anhelo, esa sed de conocer, de entender más allá, de conocer quién es Dios, de conocer a Dios en tu vida personal. Porque a Dios, ¿verdad?, se le puede conocer de varias maneras, parte en conocimiento. En el conocimiento de estudiar su palabra, pues podemos conocer acerca de quién es Dios. Pero el conocer y entender quién es Dios no significa que realmente y verdaderamente tú conozcas a Dios, o yo conozca a Dios, sino que es sumamente importante, ¿verdad?, poder conocer a Dios profundamente, en lo personal. La palabra hebrea yadá, que significa, ¿verdad?, tiene que ver con esa intimidad, esa relación íntima
¿verdad? Un ejemplo es, por ejemplo, pues, alguna persona famosa en el cual usted se le mencione y se le diga, tú conoces, por ejemplo, los deportes, pues obviamente vamos a usar el baloncesto, tú conoces a Michael Jordan, tú conoces a LeBron James. ¿Y qué pasa con eso? Que muchas personas dirán, sí, yo lo conozco, pero la realidad es que no le conoces, la realidad es que sabes quién es, porque quizás Michael Jordan fue el mejor jugador de todos los tiempos, quizás LeBron James es la estrella número uno actualmente en el baloncesto de la NBA, ¿verdad? Que actualmente no están jugando por esto también del coronavirus que ha afectado todo el mundo realmente, toda la economía. Ahora, podemos decir, no le has conocido, ¿por qué? Porque quizás nunca lo has visto y hablado con esa persona, ¿ves? Y eso es lo que queremos que entiendas en esta hora, que nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y realmente tienes que preguntarte, ¿realmente me he acercado a Dios? ¿Lo he buscado para poder conocerlo profundamente, para conocerlo íntimamente? Y en medio de la situación es perfecto que digamos, hay personas que quizás digan, no existe Dios. Dice el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón no hay Dios. La palabra necio significa imprudente, mas sin embargo en el contexto del Salmo 14 lo que está hablando una persona inmoral que rechaza a Dios. Rechaza a Dios, ¿por qué? Por el concepto que tiene de Dios acerca de las restricciones o cómo Dios le exige quizás que viva. Mas sin embargo, qué bonito es que Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vive Dios. En Juan 14.1 dice, 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Les quiero leer lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 14 rápidamente, brevemente. Dice, en el versículo 1 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Es normal, como les mencioné, de que su corazón se turbe, pero Jesucristo les decía, no dejen que su corazón se les llene de angustia. La carta del apóstol Pedro, la epístola del apóstol Pedro también menciona que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora el versículo 6 de Juan 14 dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Él les exhortaba, ¿verdad?, a sus discípulos, él les exhortaba a los que los estaban escuchando, de que Él era el camino al Padre. ¿A qué Padre? El Padre Celestial, a Jehová Dios de Israel, al Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ese es el Dios que se quiere revelar. Jeremías decía mientras estaba encarcelado en Jeremías 33.3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. O sea, el conocer a Dios, lo que Dios quiere es que te acerques a Él en este tiempo para que le puedas conocer. Y hay personas que quizás tengan un pensamiento deísta en este tiempo, como lo ha existido, por ejemplo, les hablo un poquito del pensamiento, la filosofía deísta. Fue fundada se entiende por Edward Herbert of Sherbury en Inglaterra, en Europa, para el siglo XVII, o sea, los 1600 aproximadamente. Y este es el pensamiento que dice lo siguiente, para resumirlo, ¿verdad? Es que sí existe Dios. Muchas de estas personas deístas en ese tiempo y aún en este tiempo creían de que sí, Dios existía. Y Dios está en los cielos, pero Dios no se ocupa del ser humano aquí en la tierra. Dios no interviene. Por lo tanto, aunque creen que quizás sí Dios creó el universo o creó la tierra, no creen en la religión, no creen en los libros que te llevan, como la Biblia, por ejemplo, que es un fundamento de acercarnos, de conocer un poco más a Dios en conocimiento. Amén. Pero tampoco creen obviamente entonces la intervención de Dios con el hombre. Significa que Dios no se le puede revelar al hombre. Ahí entonces contradice lo que dice Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. También este pensamiento pues obviamente no cree en la sanidad divina porque Dios no interviene con el hombre. Qué triste sería que ese Dios que nos creó no intervenga con el hombre, que en el momento cuando el hombre clame a Él no le responda, o que le pida sanidad
ese Dios no le sane. Y qué triste es que también este tipo de pensamiento, amigo, también ha entrado en la iglesia cristiana, la iglesia que dice conocer a Cristo. Y créeme, he conocido muchas personas. Yo creo en el Dios todopoderoso, creo que Dios sí revela. ¿Por qué? Porque he visto en mi propia vida como Dios me ha revelado cosas, como Dios le ha revelado cosas a otras personas acerca de mí también, cosas ocultas que nadie conocía. He visto como Dios sana a través de nuestro ministerio, a través de otros ministerios. Amén. Ese Dios todavía sana, más sin embargo he conocido, qué triste, que he conocido y muy interesante cristianos, aún en la universidad teológica, ya que he estudiado aproximadamente 2 años de un bachillerato en teología pastoral, y he conocido personas estudiando al pastorado, a la pastoral, donde mencionan y dicen: no creo en los milagros, no creo que Dios revela. Te dicen: pues mira, ya lo que Dios había revelado lo reveló en la palabra. Yo creo que lo que Dios reveló concerniente a los tiempos, sí, está todo escrito en la palabra, es correcto. Pero aún ese Dios que dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, aún sigue revelándose al ser humano con diferentes propósitos. Dios puede revelarme algo acerca de tu vida, ¿verdad? Mientras lo busco en oración. Dios puede revelarte a ti algo acerca de mi vida mientras lo buscas tú en oración. ¿Para qué? Para edificarte, para bendecirte, para ayudarnos, para fortalecernos en los momentos difíciles de la vida, hermano, amigo que me escucha. Ese Dios sí existe, ese Dios sí es real y sí interviene con el hombre. Me acuerdo en una ocasión, tenía como 17 años, si no me equivoco, antes de casarme. Viviendo aún en la casa de mis padres en Tuabaja de Puerto Rico, en un momento difícil de mi vida, sentía que ya Dios no estaba conmigo. Le servía a Cristo, había aceptado a Cristo como Salvador, predicaba la palabra, pero sentía que ya Dios no estaba, sentía que Él no me amaba. Inclusive, ¿cuántas personas quizás pasan por momentos difíciles y piensan: Dios no me ama? Y mira, fíjate cómo es Dios, que me tiré en mi cuarto a orar, me acuerdo, y empecé a llorar y dije estas palabras: Señor, Padre, yo siento que ya tú no me amas, todavía tú me amas, me acuerdo. Y le decía: yo siento que ya tú no estás conmigo, todavía tú estás conmigo, ya yo no puedo más. Si tú no me hablas hoy, yo no vuelvo más para la iglesia. Y mira, porque pasaba un momento difícil en mi vida, un momento de tristeza y de angustia. Y fui a la iglesia ese día, me acuerdo, había un culto de jóvenes. Esa oración fue como las 4 de la tarde, 4 a 4 y media por ahí de la tarde. Llego a la iglesia, el culto de jóvenes, muy bonito, la gente adorando a Dios. Me siento en la parte de atrás, yo acostumbraba a sentarme al frente, mas sin embargo, mira lo que pasa. Es que entonces, mientras se predica, el hermano que estaba predicando en ese día, el evangelista, me dice, me conocía, un hombre de oración, ¿verdad? Y lo quiero mucho, no menciono su nombre ¿verdad? Por ética. Aún hoy en día pues tengo comunicación con él. Él me dice: Juan, pasa por acá. Y yo paso al frente, pero mientras voy pasando digo en mi mente: no voy a llorar, pero tan pronto llego al frente del altar, empiezo a derramar lágrimas, a llorar. Y mira cómo Dios, ese Dios que dicen que no revela, se le revela a él, o le revela utilizando la manifestación de lo que es el don de ciencia que está en Corintios, que es uno de los 9 dones espirituales del Espíritu Santo que se manifiestan aún en la iglesia. Y él me dice: Juan, mira cómo te dice Dios: mientras orabas esta tarde en tu cuarto, me preguntaste y me dijiste: Padre, Dios mío, ¿tú estás conmigo todavía? Mi respuesta es: sí, mi hijo, yo estoy contigo. Y me preguntaste y me dijiste: ¿aún tú me amas? Mi respuesta: mi hijo, aún yo te amo. O sea, gloria a Dios, aleluya. O sea, las 2 preguntas que le hice en mi cuarto, orando esa misma tarde, Dios las contestó. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo oré a Él, yo clamé a Él. Él se le revela a un siervo de Dios de oración. Y a través de ese don, esa manifestación de poder de Dios, del don de ciencia, del don de revelación, Dios me habla.
Hermano, amigo, Dios sigue revelando, Dios sigue sanando. Vive Jesucristo. Me acuerdo para su gloria, en una ocasión, mientras iba a predicar a Sabana Seca, el Señor me inquieta hacer un llamado a sanidad. Empiezo entonces la primera vez que hice ese llamado a sanidad mientras predicaba, luego hago el llamado a sanidad, pasa una hermana, me dice lo siguiente: los doctores entienden que yo tengo un cáncer en la garganta y me tienen que operar, entiendo que esto era para octubre, y me dijo para diciembre. Y yo le dije: hermana, ¿usted tiene fe? Ella me dijo: sí, yo también tengo fe. Dice la palabra, donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa y clamaran al Padre, mira, pero Dios lo contestaría. ¿Qué sucedió con esto? Que yo oré por ella en fe. Me voy. Y a los 3 meses aproximadamente o 4 me invitan nuevamente a predicar, a llevar un mensaje para los jóvenes. ¿Qué sucede? Que está la hermana ahí. Y ella me llama luego y me dice: quiero testificarte esto, que gloria a Dios, Dios me sanó. Los doctores no encontraron nada cuando me tenían que operar y no tuvieron que operarme. Eso es lo que Dios hace todavía. Dios sí interviene con el hombre. Dios sí interviene con la humanidad. Y ese es el Dios que yo te quiero presentar. Si, amigo deísta, que quizás piensa así, Dios está allá arriba. Y estás muy cierto, porque mira, estás cierto en el pensamiento de que Dios creó el universo, porque inclusive dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Estás bien en ese pensamiento. También en el pensamiento de que Dios está allá en los cielos, estás correcto. El Salmo 115, 3 de la Nueva Traducción Viviente dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Mas sin embargo, amigo deísta, quiero que entiendas que es Dios que está en los cielos, se manifiesta aquí en la tierra por diferentes maneras. Te puede hablar por la palabra, te puede hablar revelándose a tu vida personalmente, revelándole a otra persona algo de tu vida que te bendiga, que te edifique, no que te confunda. Vive Dios, aleluya. Se puede revelar por medio de la naturaleza, se puede enviar ángeles. Hay muchos casos escritos en la Biblia donde los ángeles de Dios se le mostraban o se les revelaban, como a Jacob mientras dormían, ¿verdad? En Betel decía que tuvo un sueño, tuvo una revelación donde veía una escalera que subía y bajaba, y veía una escalera, ¿verdad? Que llegaba al cielo, y que veía ángeles que subían y bajaban. Y cuando se levanta, él dice: ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Amigo que me escucha, a veces Dios está esperando por ti y está cerca de ti, pero tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque no le buscas, porque no te has acercado a Él. Y simplemente quiero decirte, amigo, de que Dios está ahí para ti. Por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió y resucitó por nuestros pecados, Él te invita hoy a que vengas a Él. Dijo Jesucristo en el Evangelio según San Juan 6:37, Nueva Traducción Viviente: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Fíjate cómo dice, o sea, no importa tu circunstancia, no importa qué tú estés haciendo, no importa cómo tú eres como persona, tu carácter, no importa la situación y circunstancias que te aleje de Dios, o el pecado que te aleje de Dios. Él perdona cualquier pecado. Y Él te dice: yo no te rechazo si simplemente vienes a mí. Qué bueno, porque el hombre rechaza. El hombre, hay muchos hombres, inclusive hay iglesias que rechazan. Sí, amigo, te entiendo que quizás en un momento dado entraste a una iglesia cristiana y sentiste el rechazo del pueblo o del pastor o del predicador. Mas sin embargo, la verdadera iglesia no te rechaza. La verdadera iglesia, que es parte de un solo cuerpo, te dice, Cristo te dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera, yo no te rechazaré. Qué bonito. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo buscar a Dios? Pues mira, a través de la oración. A través de la oración es que yo he tenido mis experiencias con Dios. A través de la oración es que empezamos a tener esa intimidad con Dios. Y les digo, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante, Jesucristo, hablando acerca de la oración, dice lo siguiente: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra.
y todo el que llama se le abrirá la puerta. Amigo, ven a Cristo. Dios te continúe bendiciendo. Este ha sido su hermano Juan Collazo, Ministerio Impactando el Mundo con la Palabra Incorporado. Les saludo. Un abrazo.